Ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarles que el pasado viernes 21 de febrero del 2025 inició la edición número 46 de la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería. Esta feria va a tener lugar hasta el próximo domingo 2 de marzo. Por lo tanto, ustedes todavía están a tiempo para ser parte de este magno evento. Pero el propósito de este video no es hablar de la feria, para eso ya hicimos un yoleo, están cordialmente invitados, están cordialmente invitadas a acercarse a ese yoleo, donde de manera minuciosa hablo a grandes rasgos de esta Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería en su edición número 46 en este 2025. Por lo tanto, no vamos a hablar de la feria, sino voy a hablarles de las adquisiciones que tuve la fortuna de encontrar este pasado fin de semana. Por lo tanto, sin más preámbulo, ¡comencemos! Mi primera adquisición tuvo lugar en el stand de Libro Objeto, en donde pude encontrar su más reciente novedad. Es decir, esta novela intitulada La tragedia de Duarte Rivas, novela escrita por Victoria Oleta. ¿De qué va este libro? Vamos a averiguarlo juntos. Esta novela va a tratar de lo siguiente. Años atrás, Duarte Rivas fue condenado por el brutal asesinato de su primer amor. La tragedia marcó su vida para siempre y convirtió su nombre en sinónimo de traición y violencia. Aunque juró su inocencia, el destino lo castigó con el escarnio de todo un pueblo y el peso de una culpa que jamás le perteneció. Décadas más tarde, su nieta, Amalia, cansada de las injurias que incluso a ella han alcanzado, se propone descubrir la verdad. Lo que comienza como una investigación impulsada por el deseo de limpiar el apellido Rivas, pronto la sumerge en un oscuro laberinto de mentiras y una red de intrigas que había permanecido oculta durante años. Amalia deberá enfrentarse a los peligros de revivir el pasado y, quizás, poner en riesgo su vida en el proceso. La tragedia de Duarte Rivas combina el misterio de una vieja tragedia con el amor y la valentía de una joven decidida a cambiar el curso de la historia de su estirpe. Como pueden ver, esta novela está bastante interesante, pero lo vamos a descubrir en próximos días. Mi segunda adquisición fue este libro intitulado La partícula elemental, que es el alma, evolución y trascendencia del alma, libro escrito por Salvador Sáenz. Aquí hago un paréntesis y les comparto por qué este libro llamó mi atención. Si ustedes son asiduos a este proyecto, seguramente recordarán que mi especialidad, tanto en la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas como en la maestría en Letras Españolas, fue en torno a los conceptos de espiritualidad en la obra de Francisco de Quevedo. En el caso de la licenciatura, solamente me enfoqué en el concepto alma, mientras que en la maestría me enfoqué en conceptos paralelos. Seguí con alma, también su derivado de ánima, pero también me especialicé en otros conceptos tales como espíritu, esta antigua y fantasma. Por lo tanto, este libro llamó mi atención por lo que dice en su contraportada. Situación que les comparto a continuación. ¿Qué es el alma para el ser humano? Los seres humanos poseemos una capacidad única, la conciencia. Somos capaces de dirigir nuestra mirada hacia el interior, examinando nuestra mente, pensamientos, emociones y decisiones. Esta introspección nos permite no solo reflexionar sobre nuestras acciones y emociones, sino también cuestionar nuestro propósito en el universo, proyectar nuestro futuro y explorar las profundidades de nuestra alma. La evolución nos ha dotado de la habilidad de comprender el mundo y a nosotros mismos desde múltiples perspectivas: la ciencia, el arte, la religión y la filosofía. No obstante, el alma, aunque a menudo se confunde con la mente o la conciencia, trasciende lo tangible. En muchas culturas es vista como eterna, en constante transformación, conectada con el cosmos y los misterios de lo metafísico, así como lo trascendental. Este libro te invita a profundizar en la conciencia humana y la trascendencia del alma espiritual, abriendo una puerta a la reflexión ontológica y al despertar del ser. ¿Estás preparado para embarcarte en este viaje de autodescubrimiento y evolución espiritual? Entonces, como pueden ver, este libro justamente nos va a hablar del alma desde diferentes aristas que a mí me interesan. Por lo tanto, espero en próximas semanas poderles hablar ya con mayor detalle de este libro.
El siguiente hallazgo en el marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería fue este título: Bazar de Ausencias, escrito por mi estimado y admirado Pedro Martín Aguilar, editado por Malabar Poesía. Entonces vamos a ver de qué trata este poemario. Bazar de Ausencias apuesta por construir una mirada compleja alrededor de la actualidad. Los poemas de este libro reivindican el valor de lo cotidiano a partir de voces líricas que oscilan entre la ironía, la crítica aguda y el desasosiego. En una era como la nuestra, regida por la insatisfacción perpetua, cada poema escapa de la trampa de la desesperanza y revela, en cambio, diálogos ingeniosos con la tradición, una atmósfera de palabras cómodas en su incomodidad y la configuración de un universo lírico en el que la materialidad de pantallas, selfies, memes, píldoras antidepresivas y vínculos instantáneos cuestiona nuestra presencia efímera en este mundo. Y aunque, cita, ya no hay dónde imaginar ni blancas nubes ni páginas por escribir, fin de cita, estos versos ofrecen algún consuelo realista a partir de la imaginación. Bastante interesante. Ustedes, si son asiduos a este proyecto, ya han escuchado de viva voz al buen Pedro Martín Aguilar. Entonces estoy seguro que este poemario va a ser bastante bueno, como toda su obra lírica, e incluso con esas críticas agudas que también podemos ver en sus textos filológicos. Pues bien, ya no voy a hablar más de este libro, sino hasta que tenga la fortuna de leerlo, momento en el que obviamente les voy a compartir mis impresiones. Mi siguiente hallazgo fue un libro de una autora que conocí recientemente, autora de la cual ya leí uno de sus libros y que ya reseñé, que ustedes pueden ver en estas secciones de Ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarles. ¿De quién estoy hablando y de qué libro estoy hablando? Estoy hablando de Samantha Galán Villa, quien acaba de publicar Ventanas cerradas, ventanas abiertas. Este libro fue publicado, o mejor dicho, es publicado por Nitro Press, dentro de su colección Habitaciones Propias. Si ustedes están viendo este video antes del 1 de marzo del 2025, les informo que este libro va a ser presentado precisamente en la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería. Entonces, acérquense a las redes sociales, ya sea de Nitro Press, ya sea de la misma feria, o bien, obviamente, de Samantha Galán Villa, para que sepan el auditorio, el horario y tengan la fortuna de escuchar de viva voz de qué va este libro. Pero mientras, les comparto lo que nos dice en su contraportada. Ventanas cerradas, ventanas abiertas es un libro de historias donde convergen lo siniestro y lo inocente, la melancolía y el olvido. Son cuentos donde podemos atisbar lo perversas que llegan a ser ciertas relaciones familiares, lo doloroso que resulta a veces el aburrimiento y cómo el amor se desdibuja frente a los ojos de los que un día se amaron sin que puedan hacer nada. El sexo, la violencia y el fútbol llenan estas páginas escritas con un lenguaje claro y directo, que se recubre de poesía para permitirnos sentir la esperanza de unos personajes que, aunque tristes, aunque llenos de pena, navegan su amargura y su soledad, y abren las ventanas al viento y a la luz del sol. Este pequeño acercamiento a la obra de Samantha Galán Villa fue escrito por Elma Correa. Entonces, de nueva cuenta, espero tener la fortuna de leer este texto en breves días y en consecuencia hacerles una reseña crítica digna de la obra de Samantha Galán Villa. Mi siguiente hallazgo es uno de los hallazgos que más quería conseguir en el marco de este primer fin de semana de la edición número 46 de la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería, puesto que, como ustedes bien saben, y si no, siguiendo el nombre de esta sección, ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarles que a la doctora Adriana Azucena Rodríguez le debo demasiado, no solo porque fue mi maestra en la carrera en la licenciatura de Lengua y Literaturas Hispánicas que estudié en la UNAM, sino porque fue una de las grandes inspiradoras de que yo me acercara a la minificción. ¿Y quién diría que hoy tengo un libro publicado de minificciones y sigo trabajando y sigo adentrándome a ese mundo en el que, insisto, yo no estuviera si no existiera la doctora Adriana Azucena Rodríguez, misma que ha sido partícipe de este proyecto también llamado Yo Leo? Mujer que felizmente en recientes fechas acaba de publicar un libro de minificciones, que es el que les voy a presentar a continuación. Es que los monstruos no existen. Este libro fue publicado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
¿De qué va este libro? Que podríamos decir que es una continuidad de otro libro de la misma autora, este libro intitulado Todos somos monstruos. Entonces, por ahí me huele que es una continuación, pero vamos a descubrirlo a partir de lo que dice la contraportada. Es que los monstruos no existen es un libro de minificciones. La autora explora las posibilidades de la brevedad en la construcción de un relato enfocado en obtener un efecto específico. El horror. La atmósfera, lo sobrenatural, el cuerpo del horror, la amenaza y el desenlace son elementos que deberán reducirse a su mínima expresión. Los textos recurren a los espectros ya conocidos, a los autores clásicos del género, Ray Bradbury, Bram Stoker o Roald Dahl, pero también a las leyendas urbanas, las creencias en brujas y fantasmas, las supersticiones actuales y las imágenes de culto popular. Este libro parte de la idea de la ficción como mecanismo de construcción de lo inexistente, de lo sobrenatural, del efecto de un modo particular, del miedo. Sin leerlo, estoy seguro que este libro es una joya. ¿Por qué? Porque precisamente la doctora Adriana Azucena Rodríguez es una especialista, no solo en la minificción, sino en todos estos tópicos que tocan en sus composiciones. Y estoy seguro que este libro no será la excepción. Por lo tanto, ya espero poder leerlo y a su vez compartirles mis impresiones. Y por último, estando precisamente en el stand de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, me encontré con un título, me encontré con un poemario que llamó fervientemente mi atención y por lo tanto no dudé en adquirirlo. Adquisición que fue la última de este primer fin de semana de la edición número 46 de la FIL Minería. ¿De qué libro estoy hablando? Estoy hablando del poemario Diseño de Interiores, escrito por José P. Cerrato. ¿Por qué llamó mi atención? Precisamente por lo que les voy a compartir a continuación, que es lo referido en su contraportada, la cual dice: Diseño de Interiores explora la habitabilidad latinoamericana signada por la necesidad, las catástrofes, la enfermedad o las violencias. Aquí los límites de la habitación no son precisos. ¿Habitamos el cuerpo o habitamos con el cuerpo? ¿Cómo habitar un hogar en medio de la quemazón de hacinamientos? ¿Por qué habitar todavía un hogar cuyas ventanas han sido sustituidas por agujeros de plomo? ¿Cómo se vive en cualquier lugar con un cuerpo invadido por bombas de tiempo o por madejas tumorales de venas? ¿Cómo se habita un rostro que se transforma no con los años, sino con las cirugías necesarias y urgentes? ¿Cómo se sale de la casa de un país cuando ya se ha salido de la casa del cuerpo? Las interrogantes trazan 7 capítulos como 7 habitaciones en un cuerpo o una casa dueña de todos los sistemas. Este libro invita a mirar dentro de casas ajenas, no para irrumpir con los ojos, sino para que las distintas formas de habitar tengan hogar en la mirada. Como pueden inferir, este poemario es bastante perturbador, pero a su vez es bastante reflexivo. Y espero que a lo largo de las composiciones, que a su vez espero leer en breve, sean tan contundentes como esta breve reseña que les acabo de compartir, por decirlo así, o este breve acercamiento. Acercamiento que me llamó la atención precisamente por lo que les mencionaba hace unos minutos. Yo soy especialista en los vericuetos espirituales, pero yo me acerqué a esos temas espirituales porque mi primer objeto de estudio filológico fue el cuerpo, y justamente investigando sobre el cuerpo es donde llegué al alma y posteriormente a los demás conceptos relacionados con la espiritualidad. Por eso este poemario llamó mi atención. Pues bien, estos 6 títulos, fueron los que conseguí en el primer fin de semana de la edición número 46 de la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería. Por lo tanto, antes de despedirme, les extiendo la invitación a que ustedes vayan a esta feria y se den la oportunidad de acercarse a cada uno de los stands y ver qué encuentran. Estoy seguro que en alguno de los stands van a encontrar algo atractivo. Y estando ahí, si gustan, este fin de semana voy a tener el honor de estar en el stand 1010, el stand del Libro Objeto Editorial. Entonces, ¿por qué no? Vayan este fin de semana, visiten toda la feria y ya estando ahí, pasen a saludar a su amigo y servidor Leonel Alizanotelli en el stand 1010. Y ahora sí, esperando que este video haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad, me despido, agradeciéndoles infinitamente su presencia y su tiempo. Y como siempre les digo, ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarles.